cuando recibimos la palabra, cuando compartimos la palabra, cuando hablamos teniendo un diálogo con la palabra, bueno, siempre que tengamos la palabra en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro entorno, siempre seremos muy bendecidos. Hay algo maravilloso, mis amados hermanos, que siempre debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Es el hecho de que precisamente Dios quiere bendecirnos. Dios ha decretado bendecirnos y si Dios lo ha dicho así, así va a ocurrir, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. En realidad, Dios nos dejó su palabra, nos dejó el evangelio con este propósito, con el propósito de que seamos bendecidos por él. Y claro que lo primero que Dios trae a nuestra vida es la salvación. Es el hecho de tener comunión con él para recibir la vida eterna. Y Dios en la vida cotidiana nos va bendiciendo más y más. Y esto es por medio de Jesucristo. Por eso cuando tomamos el mensaje de la Biblia, conocemos a Cristo, porque Él es el único medio de Dios para que recibamos sus bendiciones. Así que la palabra resulta importante en nuestras vidas porque produce fe en ese conocimiento de quién es Cristo. Hay fe, hay confianza. Aceptamos el sacrificio de Cristo, aceptamos su obra. Y entonces al aceptar la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo, es como recibimos la salvación. Y cuando nos aferramos todos los días a ese sacrificio, Dios va cumpliendo en ese nombre, por la obra de Cristo, va cumpliendo sus promesas y en el cumplimiento de las promesas de Dios recibimos sus bendiciones. Bendiciones que realmente necesitamos en cada momento, en cada instante, en cada día. Dios siempre quiere bendecirnos. Yo no sé cómo estés hoy, no sé cómo es tu situación ahora mismo, pero algo que debes tener muy en cuenta es que Dios ahora mismo quiere bendecirte. Tal vez tú pienses, pero ¿cómo? Si yo he orado, he hecho tantas cosas para que Dios me escuche, para que Dios me responda, para que Dios me ayude y todo ha empeorado en mi vida. Bueno, debemos entender esto, hermanos. Dios obra para bendecirnos, aún en la circunstancia más difícil. Por eso la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Recuerden lo que hemos leído en Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero también Santiago capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. O sea, no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, este Dios que es inmutable, que no cambia en sus propósitos, en sus decretos, en sus promesas, en su ser, Él nos da todo como un regalo. Todo lo bueno viene de Él. Este mismo Dios que hizo el cielo y la tierra es el que ha dispuesto en su ser bendecirnos todos los días. Así que siempre habrán bendiciones de Dios para nuestras vidas. Y hoy podemos aferrarnos a las bendiciones de Dios si nuestra fe está puesta en Jesucristo. Hoy podemos disfrutar de las promesas de Dios, de estas bendiciones espirituales, gloriosas, celestiales. Hoy podemos recibir los regalos de Dios por medio de nuestra fe en Jesucristo. Vamos, hermanos, a la enseñanza número 1. La voluntad de Dios es bendecir a sus hijos. Así que Dios tiene buenos planes para con nosotros. Cuando recordamos lo que ocurrió en el huerto del Edén, Adán y Eva pecaron. ¿Y qué hizo Dios? Les prometió a Jesucristo para destruir las obras de Satanás.
y tener victoria sobre Satanás, quien llevó a Adán y a Eva al pecado, a la muerte, al sufrimiento. Y fíjense, si antes del pecado, si antes de la caída, aunque Satanás no tenía poder, no tenía autoridad sobre Adán y Eva, sin embargo, les llevó al pecado, imagínense ahora en ese estado de pecaminosidad. En realidad, Satanás espiritualmente se convirtió en el rey, en el señor de Adán y de Eva, espiritualmente hablando. Porque si les tentó y ellos cayeron, aun cuando tenían una naturaleza pura, santa, limpia, justa, ahora imagínense en ese estado espiritual de pecaminosidad, en donde no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno y el corazón del ser humano va del continuo hacia el mal. Ahí Satanás, obrando, precisamente domina al ser humano. Pero Cristo fue prometido para aplastar la cabeza a Satanás y de esa manera dar victoria al ser humano cuando se pone la fe en Jesucristo. Y en el verso 21 del capítulo 3 de Génesis, Cristo aparece ahí tipificado, muriendo para cubrir la vergüenza, para cubrir el pecado, para quitar el miedo del ser humano. Cuando éste pecó, se avergonzó delante de Dios, tuvo miedo delante de Dios. Entonces, Cristo aparece como el único medio para cubrir la vergüenza, el pecado, para liberar a las personas del juicio de Dios. Hoy, nuestra vida debe estar en Cristo para estar recibiendo las bendiciones de Dios, porque Dios ha planeado en Cristo Jesús darnos toda bendición. Por eso Cristo fue prometido desde el principio y lo vemos en el Génesis. Ahí donde ocurrió el pecado, ocurrió también la promesa de Dios, porque el plan de Dios es bendecir a la humanidad, bendecir al ser humano, y Dios lo va a hacer siempre por medio de Jesucristo. Hoy tu vida puede recibir la bendición, el regalo más grande de la salvación. Pero esto es solo por medio de Cristo. Por eso la fe debe estar puesta en Jesucristo. En Jeremías capítulo 29, en el verso 11, Dios le revela a su pueblo que tiene pensamientos de paz y no de mal. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de vida y no de muerte. Y ese es el mensaje de Dios para cada persona. Dios quiere reconciliarse con el ser humano. Dios no busca la condenación para el ser humano. Dios busca que las personas sean libres de su ira, de su castigo, de la condenación. Y por eso el mensaje del Evangelio corre todos los días y llegará hasta lo último de la tierra. Y cada ser humano en el mundo oirá el mensaje acerca del plan de Dios, y el plan de Dios es la salvación por medio de Jesucristo y el hecho de que todos los días nosotros podamos disfrutar de Dios. Dios no se va a mover de ese propósito de que los seres humanos sean bendecidos. Dios siempre quiere darnos, hermanos, a todos esperanza aún en los tiempos más difíciles. En este entendimiento, en esta verdad, Dios puede y quiere bendecirnos en cualquier circunstancia. Dios obra para nuestro bien, aún en los tiempos más difíciles. Y por eso Dios dice, Romanos capítulo 8, verso 28, los que aman a Dios, ellos son bendecidos en todo tiempo, porque todo obra para nuestro bien. ¿Y estos quiénes son? Los que han sido llamados conforme al propósito de Dios. ¿Para qué fin? Para ser glorificados, es decir, para que un día estemos en la gloria celestial, disfrutando de Dios en las mansiones celestiales. Y hoy por eso, si hemos sido llamados a través del Evangelio, hemos oído la palabra de Dios, si hoy hemos confesado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, creamos, hay un plan eterno, glorioso de Dios que se ejecuta todos los días, que seamos bendecidos.
Y yo no sé si usted ha tenido la experiencia que en el proceso más terrible de su vida, de algún modo pudo disfrutar de Dios. Y entonces tiene que traer a la memoria cómo Dios en medio de las circunstancias adversas le ha bendecido. Y si usted hoy está viviendo un buen tiempo, un buen momento, enfóquese siempre en Cristo. Reconozca que eso que usted vive como algo bueno y maravilloso procede de Dios como un regalo a través de Jesucristo. Dele toda la gloria a Dios y el reconocimiento a Cristo y siga adelante disfrutando siempre de la bendición de Dios. Recuerde, todo lo bueno viene de Dios como un regalo. Y la naturaleza de Dios es dar, es bendecir. Él es bueno. Pero recuerde que también, así como Dios es amor, también es justicia. Así como Dios es perfecto en su amor, también es perfecto en su justicia. Y el amor y la justicia de Dios no chocan, porque ciertamente Dios ama al pecador, pero lo hace por medio de Cristo. Tiene que recibir el ofrecimiento que Dios hace de su amor, recibiendo a Cristo. Y la persona que rechace el ofrecimiento de Dios de su amor a través de Cristo, entonces está bajo condenación, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios, quien ha sido dispuesto como nuestro único y suficiente Salvador. Déjeme decirle esto. Si usted cree que Dios es amor, que Dios le ama, que Dios es bueno, que Dios es bondadoso, bien hace. Pero eso no es suficiente. Necesita aceptar eso. Necesita recibir eso. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer confesando a Jesús como su Cristo, como su único y suficiente Salvador. Mire, usted puede decir que Dios es bueno, que Dios es amor, que todo proviene de Dios. Pero si usted no pone su fe en Cristo, no acepta que Cristo murió por sus pecados, así como la Biblia lo enseña, entonces usted está bajo condenación. Aunque tenga buen pensamiento, aunque tenga buenas intenciones, usted está bajo condenación, porque el pecado suyo es el pecado que heredó de Adán y de Eva, y ese pecado le lleva a estar en contra de Dios, aunque usted hable bien de Dios. Es un asunto espiritual. Esto va más allá de nuestra mente, va más allá de nuestros buenos pensamientos, esto va más allá de nuestras buenas intenciones. Hay un problema espiritual en el ser de las personas y este problema espiritual solo se resuelve por la fe en Jesucristo. Hoy Dios se revela como este Dios de amor que te dice, te amo, pero es a través de Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El propósito del amor de Dios en Cristo es el perdón de nuestros pecados para que tengamos vida eterna. Si recibes el amor de Dios, entonces es recibiendo a Cristo, aceptando su muerte en la cruz para perdón de tus pecados. Y de ese modo Dios te perdona, te recibe, entras a la comunión con Él, te da vida eterna, te da el derecho de ser su hija, de ser su hijo. Y a partir de ese momento, recibiendo las bendiciones eternas, la salvación, la vida, Dios te va a bendecir siempre, siempre. Y cree que aún en el tiempo más complicado, Dios te bendice. A lo mejor has creído en Cristo, a lo mejor eres salvo, tienes vida eterna, tienes comunión con Dios, pero hoy te estás lamentando por tus procesos. A lo mejor estás desmayando por tus procesos. A lo mejor te desanimas por tus procesos ahora mismo, pero tú debes creer que Dios quiere bendecirte. El plan de Dios es bendecirte. La naturaleza de Dios es bendecirte y lo va a hacer siempre por medio de Cristo, aún en los tiempos más difíciles. Dios nunca va a cambiar su propósito, nunca va a cambiar sus intenciones, nunca va a cambiar su naturaleza, nunca va a cambiar
sus planes. Dios es fiel y veraz, y Dios actuará conforme a ese plan. Pero algo muy importante para disfrutar a este Dios maravilloso que nos ha bendecido y que nos va a bendecir, es importante que hoy seamos personas que reaccionemos ante Dios. Número 1, si no he creído, debo creer en Jesucristo. Si no, no puedo experimentar las bendiciones de Dios. Número 2, si ya he creído en Cristo, hoy debo estar agradecido con Dios. Mi vida debe ser una vida de servicio, de entrega, de consagración, de dedicación a Dios, porque estoy reconociendo y estoy agradeciendo la obra de Cristo. Reconozco la obra de Cristo y agradezco por la obra de Cristo. Por ejemplo, hay una actitud que es muy mala de los creyentes. ¿Cuál es esa actitud mala? Se quejan, murmuran, se enojan, se alejan, se desaniman cuando los procesos son difíciles y entonces incluso hablan mal de Dios. En lugar de bendecir el nombre de Dios, en lugar de hablar bien de Dios, hablan mal de Dios porque dicen Dios se apartó, Dios no me escucha, Dios no cumple su promesa, etcétera, etcétera. En verdad, nosotros siempre debemos celebrar el nombre de Dios, debemos bendecir su nombre porque ya nos dio la bendición fundamental, la bendición más importante. ¿Y cuál es la bendición fundamental? La bendición más importante. Tenemos a Cristo en nuestras vidas. Cristo mora en nosotros. Por lo tanto, somos salvos. Tenemos vida eterna. Somos hijos de Dios. Tenemos un lugar en la gloria celestial. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Por lo tanto, aunque el momento sea complicado, hay motivo para agradecer a Dios. Y cuando agradecemos a Dios, entonces estamos reconociendo el nombre de Cristo, la obra de Cristo. Y es que para poder orar a Dios, buscando sus bendiciones, buscando sus promesas, buscando su ayuda, tenemos que hacerlo en el nombre de Cristo. Y si el nombre de Cristo está presente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, porque estamos agradecidos por ese nombre, entonces es como disfrutamos lo que poseemos. Disfruto que tengo vida eterna. Disfruto que soy hijo de Dios. Disfruto que tengo un lugar en la gloria celestial. Mi corazón crece en gozo. Incluso la Biblia dice que un corazón gozoso constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Cuando hay gozo, me alegro. Y el gozo real es cuando reconocemos la presencia de Jesucristo. Entonces, en el tiempo complicado, me alegro y me gozo por esa bendición que tengo a Cristo en mi vida. Y en ese nombre y a través de Cristo busco todas las cosas que me hacen falta. Y espero en Cristo la respuesta de Dios, la bendición de Dios, porque el plan de Dios siempre es bendecirme. Y Dios nos va a bendecir entonces con toda bendición espiritual, con toda bendición gloriosa, eterna. Y lo va a hacer por medio de Jesucristo. Cristo es el medio para que seamos bendecidos. Cristo es la puerta que hace que entremos a las bendiciones de Dios. En segundo lugar, hermanos, Dios nos bendice según su gracia. Nos bendice según su gracia, no según nuestros méritos, no según nuestros logros, no según nuestra justicia. Dios nos bendice incluso no según nuestra obediencia. Dios nos bendice incluso no según nuestra conducta. Fundamentalmente, hermanos, Dios nos bendice según su gracia. Es decir, nos bendice porque Él decidió libremente bendecirnos a través de Cristo. Esto no significa que no importe nuestra obediencia, esto no significa que no importe nuestra conducta, esto no significa que no importe nuestro esfuerzo. Claro, esto importa, pero esto es resultado de la gracia. Esto es resultado de Cristo en nuestra vida, nuestra obediencia, nuestra conducta, nuestro esfuerzo. Todo esto es bendecido por la presencia de Cristo, porque sin Cristo no hay nada, aunque haya esfuerzo, aunque haya buena conducta, aunque nosotros hagamos muchos ritos religiosos. Si Cristo no está presente en nuestras vidas, no hay salvación, no hay vida eterna, no hay gloria celestial, el favor de Dios no está
para con nosotros, Dios está en contra de nosotros, la ira de Dios está sobre nosotros. Por eso tenemos que entender esto. Hermanos míos, Dios nos bendice según su gracia, no según yo. Por lo tanto, la bendición de Dios está asegurada. ¿Por qué la bendición de Dios está asegurada? Porque la bendición de Dios no se basa en mí. La bendición de Dios se basa en la obra de Cristo. La bendición de Dios se basa en el sacrificio de Cristo. La bendición de Dios es el resultado de lo que Cristo hizo en la cruz. No es el resultado de lo que yo hago. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Poner mi fe en Jesucristo, confiar en Él, depender de Él, y Dios me va a bendecir en cada momento. Cuando nosotros vemos en la Biblia la obra de Cristo, entonces la obra de Cristo es suficiente para que Dios nos conceda todo lo que ha prometido. Y hoy tal vez no tengamos salidas de nuestros problemas según nuestra percepción, pero Dios abre puertas, Dios abre caminos. Y es el momento para confesar que Dios hace que lo imposible sea posible y Dios lo hace a través de Cristo. Si no tenemos oportunidades según nosotros hoy, creamos que Dios siempre tiene para nosotros una respuesta poderosa y reveladora. Dios actúa haciendo lo imposible en mi vida. Y Dios revela en mi vida lo que no puedo ver. Por eso la Biblia enseña en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que no veo, pero Dios las revela. Hay cosas que no puedo, pero Dios las hace posible. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Estás pasando por un proceso difícil? Aférrate a Jesucristo, porque ahí está el fundamento para que Dios te favorezca hoy, porque hoy Dios te dice, yo te bendigo, no por ti mismo, sino por mí, y lo hago a través de Cristo. Pero también recuerda que la voluntad de Dios es bendecirte, y eso no va a cambiar. Así que sí o sí, hoy Dios quiere bendecirte, y sí o sí, Dios te va a bendecir solamente por medio de Cristo. La gracia de Dios en Cristo es la razón de la bendición de Dios para tu vida. Recuerda esto, hoy, sí o sí, Dios quiere bendecirte y ya te ha bendecido y te está bendiciendo. Pero también, sí o sí, Dios te va a bendecir solamente por medio de Jesucristo. Reconócelo hoy, acéptalo hoy como el medio para que Dios te bendiga con bendiciones espirituales, bendiciones celestiales, bendiciones gloriosas, eternas, bendiciones para ahora y para mañana. Y lo va a hacer justamente porque Cristo en la cruz satisfizo a Dios, hizo todo, logró todo lo que se necesita para que Dios te bendiga. Cree en Cristo hoy, recíbelo en tu vida ahora mismo.